Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. En esta emisión de Quien Resulte Responsable. Adriana Ríos, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches, ¿qué tal la tardecita? Lluviosa, muy lluviosa, ¿verdad? Muy lluviosa. Pero bueno, amigos, van a estar apareciendo nuestros teléfonos, así como correo electrónico, el Twitter, y también mencionarles que el día de mañana tendremos un programa muy interesante, lo que es relacionado a todo lo que es este gran problema que se ha suscitado entre médicos y pacientes, la negligencia médica. Todo el movimiento que se ha generado. Todo lo que ha generado. Entonces sí es importante, por favor, que nos manden su correo con los datos en caso de que hayan sufrido una negligencia médica, por favor, para podernos nosotros contactar en el curso del día de mañana y también sacar su asunto, su problema. Y bueno, el tema del día de hoy no es menos interesante. No es menos que el interesante. de mañana. Fíjate que la corrupción dentro de lo que es la seguridad. Tenemos en la línea, está con nosotros Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Francisco, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana, Federico. Gracias por invitarnos a su importante espacio. No, al contrario, Francisco. Francisco, pues fíjate que uno de los problemas que se ha dado, digo que lamentablemente yo no sé cuál es el fin de que las autoridades lo quieran tapar el sol con un dedo, cuando lamentablemente la corrupción está involucrada en cada una de las áreas de seguridad. ¿Ustedes qué datos tienen, Francisco? Pues mira, sí, es lamentable, pero es cierto, y para resolver un problema lo primero que hay que hacer es reconocer su existencia. Y en nuestro país, nos podemos querer engañar nosotros mismos, pero sabemos que la corrupción es un fenómeno que no solamente no se ha contenido, sino en algunos aspectos ha crecido. Y en materia de seguridad y justicia vemos que la corrupción es un poco, el detonante de lo que después resulta ser el flagelo y el cáncer que nos está corroyendo, que se llama la impunidad. Y son, uno es causa y efecto, ¿no? Y la corrupción hay que entenderla de muy distintas maneras, porque no solamente es, y aunque es una buena parte, es el que alguien simplemente trate de obtener un resultado distinto a base de dar o generar una dádiva a un funcionario o un servidor público. Pero la corrupción tiene otras acepciones que incluso son mucho más preocupantes en el tema particular de seguridad y justicia, y que son justamente el que las autoridades no realicen las actividades para las cuales están siendo sujetas por ley, y que por el contrario se dedican a cuestiones distintas y por lo tanto están corrompiendo la función para la cual están diseñadas. Y voy a dar un par de ejemplos muy puntuales. Cuando tú encuentras que, por ejemplo, hay policías que en vez de estar velando por los intereses de la comunidad, se dedican a realizar asaltos, a solapar delincuentes, o de alguna forma informar a quienes están realizando este tipo de actividades que agreden a la sociedad, pues están corrompiendo su funcionar, y además son corrompidos porque reciben beneficios económicos por realizar este tipo, insisto, de actividades que lesionan la convivencia social, que atacan a la ciudadanía, que nos desproveen de justamente las personas que en teoría nos deberían de cuidar. Algo similar ocurre con agentes del Ministerio Público, o en casos todavía más extremos con funcionarios del sistema judicial, ya sea jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hemos visto que estos fenómenos se presentan, y aquí hay que ser muy cuidadosos porque no podemos hacer una descalificación general. Eso sería irresponsable e incluso casi diría yo inmoral. Porque también hay que reconocerlo, en los ya 17 años de existencia que lleva nuestra organización, nos hemos afortunadamente topado con policías muy valientes, con agentes del Ministerio Público muy dignos y con jueces ejemplares. También hay que decirlos y hay que reconocerlos. Pero pues de repente un par de manzanas podridas, pueden tener un efecto sumamente delicado. Te decía que te iba a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, nosotros a finales del año pasado y aún durante este año, y lo estamos siguiendo denunciando porque sigue sucediendo, resulta que en carreteras
particularmente del Estado de México, no solamente hay asaltos, sino que los asaltos los perpetran policías del Estado de México, de la Fuerza de Seguridad Estatal, cosa que es sumamente delicada, pero son casos que tenemos documentados, que tenemos inclusive en algunos casos con testimonios directos, víctimas que inmediatamente denunciaron lo que estaba sucediendo. Y eso es algo que es abiertamente inaceptable, que esté sucediendo, pero además es todavía más preocupante que las autoridades responsables del funcionamiento de estas corporaciones policíacas parecen no querer hacer nada porque dicen ellos que son casos, y recojo la declaración del gobernador hace algunos meses, dijo que era un tema atípico, ¿no? Y casos aislados, ¿no? Sí, como que no nos debemos de preocupar tanto, porque el que asalten a algunos policías de repente, pues es algo que no debería de preocuparnos demasiado, ¿no? Quiero que platiquen con esas víctimas si les parece algo normal. En uno de esos casos, incluso el asalto fue a inversionistas que venían a decidir si invertir en el país. Te puedo decir desde ahora que esa inversión no llegó al país gracias a estos pseudoservidores públicos, ¿no? Francisco, ahorita con el tema de los, digo que es lamentable, digo porque sí, efectivamente hay servidores públicos, ministerios públicos, fiscales, jueces que son muy honorables. Lamentablemente es como todo, ¿no? O sea, siempre por uno pagan todos. También hay excelentes elementos de investigación y por uno, lamentablemente, se señala a todos los policías ministeriales, a todos los policías judiciales, lamentablemente, y se ha dado, ¿no? Porque se ha dado últimamente también el secuestro, la extorsión, tanto de autoridades federales como de policías de investigación del Distrito Federal, del Estado de México y de diferentes estados de la República, lamentablemente. Ahora, con el control que se quiere tomar con los nuevos juicios orales, ahora ya en algunos estados de la República, Chihuahua, Quintana Roo, Morelos y diferentes estados que ya entran al nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial. Lamentablemente también muchas víctimas lo manejan que queda como una situación de impunidad por la falta de conocimiento que tienen muchas veces algunos fiscales, y obviamente cuando el juez determina la libertad del presunto, pues obviamente la víctima se queda con un mal sabor de boca y obviamente dice cuánto se dio, quién es el responsable, el fiscal o el juez, y lamentablemente lo único que se queda en medio es la víctima, porque obviamente queda también un delito impune, porque la víctima es victimizada desde el momento que sufre el delito, cuando se le comete, desde el momento que se presenta a la fiscalía, desde el momento que se sube a un banquillo de acusados, donde ya es una sala abierta, donde pueden ir a entrar infinidad de copartícipes de la persona que se está acusando, y esto no podrá generar también un círculo más grande en una situación de corrupción en lugar de aminorarla. Pues mira, tocas un aspecto medular, porque efectivamente a partir de la reforma constitucional de 2008 y el periodo de ajuste o de transición de 8 años, que se veía muy lejano, pero ahora ya básicamente faltan 2 años para que el mismo concluya, y en el cual vemos que de las 32 entidades federativas, pues los avances son muy magros, no hay más de 20, digamos, entidades que tienen avances sumamente limitados, y ya estamos, insisto, a menos de 2 años de que concluya, pero la expectativa es enorme de que ese procedimiento acusatorio, a diferencia del inquisitorio, que es el que tenemos vigente y con el que hemos vivido muchos años, ¿no? Realmente entre a resolver muchos de los vicios que hoy propician los niveles de impunidad, que dependiendo del tipo de delito, pero en ninguno baja del 90, 95, en el caso del secuestro está en niveles de 98, 99% de impunidad. Fíjate lo que estamos hablando del 98% de impunidad en el delito de secuestro, que es uno de los delitos que más lacera a lo que es a la sociedad como tal, Es ¿no? espantoso. Es brutal, porque el mensaje que se manda a los secuestradores es que en un país como el nuestro, el delinquir y en el caso concreto el perpetrar secuestros es una actividad sumamente rentable, porque las probabilidades de que haya una sanción son 1 en 100 o 1 y fracción en 100, es decir, la probabilidad es mucho menor que realizar otro tipo de actividades. Por ejemplo, lo voy a poner de una forma un poquito drástica, que tratar de abrir un restaurante o tratar de abrir algún local comercial, donde la probabilidad es altísima de que la autoridad reaccione y te impida realizar esa actividad, una actividad lícita.
a diferencia de la actividad ilícita, como es el caso, insisto, del secuestro, donde la probabilidad que una autoridad llegue y pueda detenerte y pueda procesarte es pues absolutamente baja, cuando debería en la realidad suceder exactamente lo contrario. Pero de esa manera se entiende, digamos, el impacto de cuán preocupante es que la impunidad esté en ese nivel. Parte, insisto, de la solución de largo plazo está en la esperanza que hay de que este sistema penal acusatorio pueda eliminar muchos de los obstáculos y muchos de los problemas que hoy tienen tan rezagada la impartición de justicia. Pero ¿sabes qué, Francisco? Yo digo, si hacemos un poquito de memoria, ¿Sí? Digo, si empezamos, por ejemplo, con Chihuahua, fue uno de los estados que inició los pioneros del sistema de justicia acusatoria adversarial, y como fueron las cosas, ¿no? Se incrementó la delincuencia de una forma brutal. Morelos fue lo mismo, ahorita ya acaba de iniciar Cancún, ya viene San Luis Potosí, porque obviamente la falta de conocimiento del procedimiento por parte de los fiscales, ¿sí? Obviamente eso le permite de estructura, pero además lamentablemente el sistema acusatorio adversarial protege mucho las garantías y es muy protector hacia el presunto. Frecuentemente castiga a las víctimas, ¿no? Sí, ese es un problema que obviamente, digo, yo sé que por ejemplo Chihuahua, Morelos han ido cambiando, modificando, pero todavía hay que hacer una ley en la cual realmente se modifique, porque el mismo código de procedimientos que acaban de sacar, vamos, es muy protector. Digo, supuestamente hablamos de una ley en la que supuestamente hay una igualdad, tanto igual es el presunto como la víctima, y sin embargo nos vamos a una ley de amparo donde la víctima tiene 15 días para ir en contra de una acusación, para ampararse, y sin embargo el presunto responsable tiene el tiempo hasta 7 años para poderse amparar. Entonces ya no hay una igualdad que se está buscando en ese sistema de justicia acusatoria adversarial, y es un tema muy delicado. El caso de Chihuahua, por ejemplo, como dices tú, es emblemático porque fue literalmente el que abrió el sistema, así es, en el país, y de ahí, bueno, inclusive se anticipó a la reforma de 2008 y generó todo este tema de si era una mejor alternativa. Y lo que hemos visto es que el error que se cometió en Chihuahua y que lamentablemente no se ha corregido en otras entidades federativas que han seguido la pauta y que están acatando, digamos, insisto, el mandato constitucional que ahora ya entra en su 6º año, es que se gastó, digamos, una buena parte del presupuesto, porque aquí también el dinero importa, en lo que es la capacitación y lo que es el cambio de instalaciones a nivel judicial, es decir, todo el Poder Judicial, lo que esto involucraba. Y algo se hizo en materia de los agentes del Ministerio Público, lo que son las fiscalías, pero muy poco o casi nada se ha hecho con las policías. Y hay una cuestión que se llama cadena de custodia y preservación de escenas del crimen, etcétera, que a eso le toca justamente la policía preventiva, ¿no? Que lo conocemos como policía preventiva. Esa cadena inicial o ese eslabón inicial en la Procuración de Justicia, que si no se cuida y no se habilita correctamente, en lo que genera es lo que tú acabas de decir, que a la víctima se le victimiza nuevamente porque en el procedimiento resulta que los presuntos responsables pues salen libres porque la cadena de evidencia, las pruebas que se tendrían que haber constituido debidamente desde el origen, se corrompieron, se eliminaron, se disolvieron de tal forma que a la hora que viene la acusación formal dentro del juicio, pues la misma no se sostiene. Entonces lo que hemos visto, insisto, es que hay un defecto estructural enorme, y la propia CT, que es el secretario ejecutivo que está viendo esto, ya lo reconoció en su último levantamiento, haciendo un llamado a atención y exigiendo a las entidades federativas que dediquen mayores recursos y un foco específico a la capacitación de lo que es las policías, porque repito, si no, la cadena, ese eslabón inicial, se pierde y el resto del procedimiento pues deviene en estas injusticias o estos resultados negativos de los que tú acabas de hablar. Es que fíjate que es lamentable, Francisco y Adriana, hoy por hoy el policía investigador se vuelve nada más una persona de entrevista, y eso permite a la vez, lamentablemente, que la gente tenga una percepción de impunidad y de corrupción, porque hoy ya no sale a hacer la investigación, hoy la dirige como anteriormente la dirigía, el Ministerio Público, porque Policía Judicial pues nada más era su auxiliar como tal, estaba a disposición de la gente del Ministerio Público, y hoy están a disposición de la Fiscalía, pero vamos, ya no es el que hace la investigación como tal, ya la tiene que dirigir el fiscal. Anteriormente ya veíamos que todo se llenaba de machote,
y hoy ya no, ya se tiene que dar una continuidad a las cosas, que eso es algo de lo que la gente está presumiendo, que existe impunidad, porque anteriormente inmediatamente se detenía a la gente, se ponía a disposición, casi ya al momento que ingresaba al penal iba con una sentencia, y ahora tiene la libertad de que se le lean sus derechos. Obviamente ya es más difícil generar esa situación, pero al final de cuentas el que siempre queda en medio es la víctima. ¿Estás de acuerdo, Francisco? Sí, y repito, son parte del proceso arduo de aprendizaje, donde efectivamente el cambio no es solamente que haya un procedimiento predominantemente oral, que digamos esa sería la acepción más mundana, más sencilla de lo que es el cambio, pero el cambio es mucho más importante. El cambio es que realmente lo que tú señalabas es correcto, que en el sistema actual, cuando alguien está consignado, pues ya prácticamente la presunción de inocencia no existe. Por el contrario, es más bien tratar de revertir la presunción de culpabilidad. Prácticamente está juzgado, y por eso los casos que sí llegan hoy en día a consignación ante un juez, la probabilidad de que la sentencia sea condenatoria es altísima. Pero también ella es violatoria de sus Ya garantías no individuales, Francisco, porque si hablamos realmente de la legalidad del procedimiento de justicia acusatoria adversarial, para empezar, estas personas no tienen que ingresar a un reclusorio, porque todavía no están sido ni sujetas a un proceso ni sentenciadas. Y obviamente, ¿qué pasa? Las mandan a los reclusorios. Entonces, desde ahí ya es ilegal, porque supuestamente tienen que estar en un área completamente aislados y aparte. Todas Es estas de los vicios lagunas que hoy vivimos, donde efectivamente hay una cantidad enorme de personas sujetas a proceso, donde en teoría las sentencias deberían de dictarse en un plazo no mayor a un año, y pueden durar ahí años, e incluso con otra gravedad, de que no solamente fueron privadas de su libertad, sujetas a proceso, sino que además en muchas prisiones la población carcelaria está combinada, está mezclada, tanto los procesados como los sentenciados, lo cual es sumamente preocupante, porque el resultado es gravísimo, de que una persona que entra presuntamente acusada de algo, pues sale capacitada en realizar todo tipo de delitos de mayor trascendencia, con una infraestructura de complicidades y de redes de corrupción, etcétera, que se corrompe. Una persona que a lo mejor llega con siendo una un robo menor, digamos, sale preparada para realizar secuestros, extorsiones, etcétera, ¿no? Por toda la... Sí, porque aparte son quieres eslabones de la gran cadena de corrupción, que además, la corrupción no nada más está sustentada en el sistema de justicia, ¿no?, que se implementa en México. Yo creo que una de las de las temáticas que se deben de prever en todas las políticas anticorrupción que se deben implementar es justamente que los resultados sean corroborables, porque nos hablan de estadísticas, nos prometen, y lo cierto es que los resultados no se pueden corroborar. Los buenos resultados. Así es. Francisco, bueno, mira, lo que nosotros les decimos es que en este tema de la impunidad, el lenguaje tiene que cambiar radicalmente, porque hasta ahora nos han querido marear las autoridades con acciones y no con resultados. Y lo que queremos son resultados, no acciones. Porque compran patrullas o porque abren juzgados. Y lo que les decimos, eso no sirve. Lo que queremos son resultados, que la impunidad baje. Y que dejen de atropellar valores como la libertad de las personas, que es muy costoso esta transición que se está haciendo. Vámonos al sexenio de Felipe Calderón, todo era el arraigo, el arraigo. Estos cambios son costosos económicamente, pero son más costosos socialmente. ¿Cuánto lastiman a esas familias en esta transición que se está haciendo? Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. ¿La justicia se compra o se vende? Pues mira, hoy escuchaba justamente que en este tema de justicia, independientemente de la impunidad enorme que existe, aquellas personas que de alguna forma, y la mayoría de los casos son en flagrancia, y en muchas ocasiones como en presunto culpable, son por declaraciones testimoniales. Entonces, las personas que llegan a ser procesadas, de no contar con una adecuada defensa, y para eso se requiere de recursos, la altísima probabilidad es de que vayan a ser condenados, y en muchos casos injustamente. Entonces, en ese supuesto, uno sí podría argumentar que la justicia no es gratuita y mucho menos expedita en nuestro país. Violatorio al 17 constitucional, ¿no?, que nos habla de que la justicia es pronta, expedita y gratuita. Así es. Entonces, es correcto que si no se cuenta con una defensa hábil, con una defensa adecuada, las probabilidades de que esta persona sea, insisto, condenada son altísimas. Y eso lamentablemente en nuestro país sucede en gran medida porque, lo que decíamos, las policías que no están adecuadas
ni para el sistema actual ni para el sistema nuevo. En el sistema actual tenemos, por ejemplo, en el caso del DF, tenemos un despliegue policíaco en toda la ciudad de 80,000 policías. Resulta que esos 80,000 policías no tienen prácticamente ningún enlace de comunicación o de operación con la Procuraduría General de Justicia. Entonces, la Procuraduría General de Justicia solamente tiene 4,000 agentes ministeriales, policías, digamos, ministeriales que pueden hacer investigaciones. Tú imagínate lo que podría hacer la Procuraduría si tuviera 20 veces más capacidad de investigación. Hoy en día eso no sucede porque las policías no se hablan con los agentes del Ministerio Público, y eso no solamente sucede en el DF, sucede en todas las entidades federativas, en todas las que hemos tenido contacto. La delincuencia organizada está mejor organizada. Simplemente Morelos cuenta con 70 elementos de la policía ministerial. ¿Cuántos tendrá la organización por criminal? Turno, y son 2 turnos. Pero imagínate tú qué capacidad de investigación tienen 70 personas, o como dices tú, 35 si los partes a la mitad. Son 70 por turno, o sea, son son 140. Y además, sin la preparación y sin los recursos materiales necesarios para ejercer su labor. Capacidad de investigación y de despliegue, la policía, digamos, tanto la estatal como las municipales, el número es infinitamente superior, pero hoy en día estructuralmente no existe ningún enlace entre una y otra corporación. Así es. Pues Francisco, te agradecemos mucho que te hayas enlazado con nosotros. Saludos a toda la gente de México Unido contra la Delincuencia. ¿Algún teléfono donde la gente pueda denunciar, Francisco, por favor? Por supuesto, es la Ciudad de México 5515-6759, y también lo pueden hacer a través de nuestra página de internet www.mucd.org.mx, y con mucho gusto podemos trabajar con las víctimas, asegurarnos que les den buen trato y trabajar con las autoridades que, repito, tenemos autoridades que sí cumplen, que sí tienen la camiseta puesta y que dan resultados. No todos. Pues Francisco, te agradecemos muchísimo. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Un abrazo, saludos. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. En unos momentos continuamos con Quien Resulte Responsable. Participe con nosotros. Denuncie al 317-6110. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Las instituciones, según el INEGI, las instituciones más corruptas son los partidos políticos. Digo, hay diferentes estudios, ¿no? Pero convergen las tres en que las instituciones más corruptas son los partidos políticos, los ministerios públicos, ahora fiscales, y la policía. Son las 3 esferas de nuestra opina? Sociedad. Mándenos sus comentarios por Twitter, @QRR Radio, y díganos qué opina usted al respecto. Así es, mira, aquí también, antes de entrar a la encuesta, hoy falleció el doctor Arnaldo Córdoba, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos, hombre que empuñó la pluma para los hombres libres. Un más sentido pésame a toda la familia del doctor Córdoba. Hoy también, fíjate, es el aniversario luctuoso de José Vasconcelos. Así es. Lo que hizo por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y fíjate que uno de los pilares contra la corrupción, pienso que dentro de los proyectos, de las estrategias que se deben de implementar contra la corrupción para que éstas sean eficientes, como te decía, uno de los puntos es que los resultados buenos deben de ser verificables, porque podemos verificar hasta cierto punto los resultados que no son. Y otro pilar es la educación. Sí, pero también te voy a decir una cosa, también es una situación real. ¿Durante cuántos años está abandonada la seguridad? Digo, vamos a ser realistas. Digo, y también no es posible que un policía que va a cuidar al ciudadano que nos cuida, estén ganando 6-7 mil pesos. Sí, caray. Pues les pagan mejor en el crimen organizado, en la delincuencia organizada. Pero así es. Bueno, tenemos en la línea al licenciado José Luis Molina, titular del Movimiento Nacional Anticorrupción. José Luis, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio, muchas gracias por la invitación. Oye, José Luis, es que hay tantas situaciones y que lamentablemente los 3 puntos más tristes en la situación de la corrupción pues son primero los partidos políticos, segundo lo que son los fiscales o ministerios públicos y 3 la policía. Sí. ¿Qué me puedes opinar al respecto? Pues fíjate que esto así que se encrudece porque todo lo que es la corrupción pues vemos que es un cáncer social que ya está muy penetrado en nuestra sociedad. Hay cosas que ya hasta nuestros pequeños ya lo vemos muy erradicados. Hay muchos que inconscientemente empezamos a darles el ejemplo y pues ya lo ven normal.
Entonces, Pero no nos podemos acostumbrar a ello. no, claro que no. Por eso ahí nos tenemos que ir a las bases, ¿no? Para empezar a tratar de combatir la corrupción. Uno sí es de manera directa a través de la denuncia, que eso es importante, fomentar en la gente el hábito de la denuncia, que muchas veces no se hace por el grado de impunidad que existe en el país. Pero por otro lado también tenemos que ir atacando por la parte de la educación. Y es una situación lamentable porque también yo creo que, si no es el hecho de que los policías ganen poco, que sean corruptos, o que los fiscales ganen poco y por eso sean corruptos, pero también es cierto, nuestras autoridades, algunas de ellas están muy mal pagadas. Sí. Así es. ¿Y Digo, su labor? y la labor que ¿Tú crees hacen... que un policía va a dar su vida por lo que... Sí, pero aquí el problema es que, fíjate, un policía da su vida, si tienen un seguro de vida, que bueno, hay muchos que ni siquiera cuentan con un seguro social, eso es un hecho. Un policía pueden andar sobre un, estatal, andan como un seguro de 200,000 pesos, y con 200,000 pesos no sacas a tus hijos adelante para darles una carrera. No. Digo, aquí yo creo que hay que generar también nosotros como sociedad, de alguna manera, porque también hay policías excelentes y hay muy buenos servidores públicos. Entonces, no nada más hay que hablar de lo que es la corrupción como tal, que es un cáncer, eso es un hecho que lamentablemente penetra en cada una de las áreas, pero también es cierto, también por la necesidad que tienen algunos de los elementos que pueden ser muy buenos, pero al momento que se les empieza a apretar, ¿tienen boquitas que alimentar? Así es. Tú tenías una pregunta. Sí, José Luis, tú representas un movimiento nacional anticorrupción. Sí. ¿Cuál es la mayor aportación que han tenido ustedes en este combate contra la corrupción? ¿Cuál acción que nosotros podamos palpar como ciudadanos en resultados benéficos y que verdaderamente los podamos ver? ¿Qué han hecho ustedes como movimiento nacional? Pues mira, desde 1996 se creó lo que es el Movimiento Nacional Anticorrupción. Nosotros hemos hecho diversas denuncias públicas a lo largo de todos estos años. Una de las principales es toda la corrupción que hay en el Seguro Social, que desde hace muchos años nosotros detectamos que el principal proveedor los 3 proveedores principales del Seguro Social eran un solo dueño, al cual le compraban todo lo que era medicamento de patente, todo se lo compraban directamente en lugar de hacerlo a los laboratorios que lo producían. Este es un claro ejemplo desde que empezó nuestro movimiento, y también pues bueno, llegamos a poner campamentos con denuncia ciudadana, con un micrófono abierto para hacer todos estos, ahora sí que la gente levantara la voz y conocer. Y bueno, en estos años damos lo que es asesoría jurídica gratuita a nivel nacional, y también talleres anticorrupción, que es donde estamos nosotros por una parte, es lo que le llamamos la acción correctiva, que nos vamos a hacer la denuncia directamente. ¿A quién capacitan? ¿A los funcionarios o a la gente? No sé, ¿a quién capacitan? ¿A quién dan esos talleres? ¿A los funcionarios de las diferentes instituciones? O no sé, a niños, a adolescentes. ¿A quién va dirigidos sus talleres? Los talleres van dirigidos a todo público, nos han invitado en todos los sectores, pero básicamente tenemos el taller para niños, donde creemos que lo más importante para continuar atacando y irnos a la raíz es hacer con estos niños unos nuevos ciudadanos que ya tengan todas esas bases que permitan, cuando ya les toque enfrentar un acto de corrupción, saber decir no, o también ellos no fomentar. Pero también vamos a estar de acuerdo que la corrupción somos dos partes. Sí. Quien corrompe y quien se deja corromper. Así es, somos dos partes. Oye, José Luis, ¿de quién debe salir la propuesta de las políticas anticorrupción? ¿Tú crees que deben de salir de la sociedad civil o del Estado? Pues sí, tenemos que participar todos, porque si no, nosotros sí, como con la participación ciudadana, sí tenemos que, ese es un factor muy importante, porque no podemos seguir viendo nada más las cosas, hay que involucrarnos. Entonces, si nosotros empezamos a participar con ellos, y para que se hagan mejoras en todo lo que es, tanto en la ley, para que sea más fácil su aplicación, también para que la impunidad se reduzca. Entonces yo creo que debe ser un trabajo conjunto, y pues bueno, hasta la propia iniciativa privada, porque también vemos, ahora se ha oído con muchas noticias de cómo ya hay empresas que ya tienen destinado cierto dinero para abrir el negocio por la corrupción que se encuentra ya
ahora sí que con las autoridades de aquí de nuestro país. Qué lástima. Te agradecemos muchísimo, que tengas muy buenas noches. Saludos. Pues muchas gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes. Gracias, muy amable. Fíjate cómo son las cosas, es que realmente la corrupción son dos partes, ¿no? Sí, pero yo creo que las iniciativas deben de salir del Estado, Sí, porque el Estado debe de garantizar. Sí, pero te voy a decir una Y cosa, nosotros... pero volvemos a lo mismo, mira. La gente que prefiere, te pasas el alto, la infracción va a ser de 500 pesos. Es un círculo. Prefieres agarrar y darle 100 pesos, bueno, no, ni yo tampoco. La verdad. Pero vamos, la gente, algunos ciudadanos, sí, prefieren dar la mordida que la infracción. Entonces ese es el problema. Si todos nos manteniéramos sobre una postura de denunciar los hechos, tenlo por seguro que va a ir cambiando la situación, porque existen elementos buenos. Sí, eso también estoy Existen de acuerdo. jueces buenos, que sí, ha habido algunos exigir? escándalos, sí es cierto, pero no en todos lados. El señor Carlos dice que será muy difícil, será muy difícil erradicar la corrupción mientras que no se genere una buena reestructuración en los sistemas policiales. Digo, se ha tratado de reestructurar los sistemas policiales, pero también es cierto, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Mira, vi una encuesta ahí de lo que estábamos estudiando y decía que el 70% de los mexicanos piensan que son ineficaces las acciones anticorrupción y cuando menos un 30% de la población ha participado en sobornos, ha practicado el soborno, 30%. Entonces, ¿cómo exigiríamos? Y Sí, saco a colación esto. porque ya el cohecho ya no existe como tal, ya lo derogaron de la ley como tal. Esto tiene que ver con lo que dices, ¿no? De para que haya corrupción tiene que haber quien corrompa y quien se deje corromper. Saludos a Zacatecas, Fresnillo, Villa Hidalgo, Tabasco, Jerez, Ojo Caliente, San Pedro, Piedra Gorda, Coahuila, Torreón, Saltillo, San Pedro, Nava Monclova, San Pedro, Comarca Lagunera y 399 sistemas más de cable. ¿Cómo andamos? Del norte a sur. ¿Cómo andamos ya tenemos el sondeo? Es una porquería. Pues a veces que uno lo permite, ¿no? La corrupción está más fuerte que nunca. Hasta misma seguridad es la corrupción que hay aquí todavía. Y hace rato, ayer tuve un problema con mi hijo, que es injustamente aquí encerrado. Unos policías lo levantaron así, estaba hablando por teléfono a su novia, y se lo trajeron más así porque sí. O sea, los mismos policías son los mismos ratos que hay en la ciudad, la verdad, aquí en Morelos. Y pues la verdad no creo que estén haciendo nada bueno, porque a pesar de todo lo que estamos pasando, ahorita tuvimos un problema aquí y culparon a uno de mis sobrinos sobre algo que no hizo. Entonces violaron sus derechos de él y ahora resulta que están en investigación todavía. Esta gente que está en el poder pues salió de familias mexicanas. Creo que la decadencia de nuestra sociedad ha tenido que ver efectivamente con el nivel de corrupción. Ya no se fomentan los valores en los hogares precisamente por dos situaciones. La primera es porque ha habido mucha necesidad de que ambos padres de familia salgan a trabajar y abandonan a sus hijos. Y la otra situación es que si no salen a trabajar los padres de familia, los hijos de todas maneras en casa no están siendo atendidos por ninguno de los padres. Esto es, se refugian los niños en jugar videojuegos y también en los medios como el internet, en donde se pasan la mayor parte del tiempo. Entonces no hay una educación, no hay una directriz desde nuestros hogares. Yo no tengo por qué estar aquí injustamente, ni mi niño ni encerrado allá. Injustamente, él está encerrado injustamente allá. Pero esta corrupción no creo que acabe nunca, la verdad. Y todavía no pueden resolver ni el caso. Y me mete allá adentro y que los espera hasta que yo quiera, hasta que ellos quieran, para que me entiendan. Yo fui un tiempo custodio y nos estaban asaltando. Y pasó una unidad, no hizo nada. El asaltante lo único que me dijo que estaban comprados, que no pueden hacer nada, que tienen inmunidad. Entonces es una impotencia. Vamos un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. En unos momentos continuamos con Quien Resulte Responsable. Participe con nosotros. Denuncie al 317-6110. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com.
Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable, es que está aquí Adriana platicándome que si realmente México se encuentra en el segundo lugar en corrupción en cuanto a los políticos. Eso es la percepción mundial, por abajo de Nigeria. O sea, los políticos mexicanos están en segundo lugar por abajo de Nigeria. Si tú fueras extranjero, ¿vendrías a invertir aquí en México, por ejemplo? Qué triste. Tenemos en la línea al ingeniero Jorge Contreras, presidente del Consejo Estatal de Seguridad y coordinador de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez. Saludos a Ciudad Juárez. Jorge, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, Federico, y a tus órdenes. Oye, ¿cómo se encuentra, cuál sería tu punto de vista sobre la situación de la corrupción? Hoy por hoy, ¿la seguridad, la justicia, se compra, se vende? Pues mira, yo creo que de todos es conocido que Ciudad Juárez se llegó a reconocer como la ciudad más peligrosa del mundo. Así es. Y el indicador que se utiliza para ganarte este calificativo es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Así es. Nosotros llegamos al nivel de 253 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy por hoy estamos cerrando el mes de junio con 36 homicidios. Felicidades. Mejora sustancial. Y es importante subrayar que el mayor ingrediente que contribuyó para que Ciudad Juárez se convirtiera en la ciudad más peligrosa del mundo fue precisamente el tema de la corrupción, el tema de la deshonestidad. ¿Cómo pudieron lograr erradicar pues prácticamente en un 80% lo que fue la corrupción? Yo creo que un factor fundamental es, al final es el factor humano, es la gente. La decisión, en el caso de Ciudad Juárez, la decisión del gobernador de nombrar como fiscal en su momento, como fiscal de la zona norte, al licenciado Jorge González Nicolás, que es una gente honesta, que es una gente con un gran liderazgo, que es una gente que ya venía colaborando con nosotros, con la ciudadanía, desde su responsabilidad como coordinador de los defensores de oficio, y él venía y nos manifestaba con una gran preocupación el problema que veía él del tema de la puerta giratoria, que más tardaba un policía en detener a un delincuente que es lo que salía libre. ¿Verdad? Así es. Entonces, el hecho de que lo nombraron a él como fiscal de la zona norte fue un factor fundamental porque ahí existía la confianza. Y esta confianza se tuvo que ganar. O sea, presentábamos nosotros un hecho, un secuestro, por ejemplo, un caso de extorsión, y en el momento en que el equipo de Jorge lo resolvía satisfactoriamente, empezaba a construir una red de confianza. Hoy por hoy, llevamos en Ciudad Juárez prácticamente 11 meses al día de hoy. Sin secuestros. Sin ningún secuestro, por ejemplo. Así es. Cuando antes eran, ¿cuántos secuestros? Hubo días en que nosotros en la mesa de seguridad, hubo un día que recibimos 10 requerimientos de apoyo. Digo, y esos 10, más aparte los no denunciados. ¿Su modelo funcionaría para Morelos, por ejemplo? ¿Perdón? ¿El modelo que ustedes aplicaron para combatir los secuestros aplicaría para el estado de Morelos? ¿Tú crees que si lo aplicaran diera los mismos resultados que en Coahuila o es diferente la situación? Sí, yo creo que sí, pero el factor fundamental es tener una gente honesta al frente de quien tiene la responsabilidad por parte de la autoridad. Eso es fundamental. Si la gente, yo les puedo asegurar que los estados que más emproblemados están en los indicadores de delincuencia es porque tienen un problema grave estructural dentro de las instituciones. Estoy de acuerdo con eso. Digo, y definitivamente también otro problema grave es la falta de denuncia. Pues sí, lo que pasa es que hay que construir el círculo de confianza, Federico. O sea, en el momento que hay confianza con la autoridad y lo resuelves, eso te va generando confianza. Y aquí yo también no quiero dejar de mencionar que en la administración estatal anterior tuvimos un gran apoyo por parte de la Policía Federal. Recordamos que cuando empezaba a darse los primeros casos de extorsión y de secuestros, fuimos apoyados por Luis Cárdenas Palomino. Él vino a Juárez, nos recomendó no paguen la extorsión porque si empiezas a pagar en ese momento... Sí, es un barril sin fondo, es un barril sin fondo. Y es el que sigue, el que sigue y el que sigue. Entonces, detuvieron a las bandas y todo eso nos ayudó a construir una red de confianza. Ahorita estamos terminando una reunión con el licenciado Roberto Campa, su secretario de Prevención, en donde le estamos proponiendo un modelo para buscar la maximización de la inversión de los recursos en prevención. Digo, porque eso es bien importante, o sea, sobre todo lo que es la prevención.
Y es lo que hablamos de resultados porque es una de las cosas. corroborables. Si queremos resultados y evitar la corrupción, tiene que haber prevención. Y tiene que haber consecuencias. Mira, yo les aseguro que muchos de nuestros funcionarios y exfuncionarios y también empresarios, si esta operación lo tuviéramos en otros países, hoy estarían detenidos, seguramente en algún reclusorio. O sea, aquí el problema es que mientras la impunidad persista, difícilmente se va a poder combatir la corrupción. Aquí en Ciudad Juárez se ha logrado mejorar sustancialmente la seguridad porque hay consecuencias. El delincuente que se ve involucrado en un acto delictivo seguramente va a ser puesto a disposición ante un juez, cosa que antes no sucedía. Sí, totalmente, pero esto ha generado que esto cambie y sobre todo la confianza en el ciudadano para denunciar y tener confianza en sus autoridades. Y efectivamente es algo que se tiene que construir. Y mientras que no se construya, pues obviamente existe la desconfianza. Y valdría la pena mirar a los estados que están teniendo buenos resultados. Digo, ¿por qué quieres andar descubriendo el hilo negro? Si ya hay quien lo está haciendo y que puede funcionar, ¿por qué no analizarlo y tomarlo, ¿no? Pero no andar andándote inventando cosas y explorando con la libertad de la gente. No, a mí me llama la atención cuando se reúnen todos los procuradores a nivel nacional, sus reuniones de cooperación, de todo ello, pero al final de cuentas no existe esa cooperación como tal entre todos los estados. Y al final de cuentas yo creo que tenemos que aprender de cada estado lo mejor que está haciendo para obviamente ir aplicando sus sistemas a nivel nacional para que obviamente minimice todo esto. ¿Para qué traes un extranjero que la situación de otro país es diferente a la que vive? Pero si tienes un estado, No, en Ciudad Juárez estuvo gente del FBI, estuvo gente de la DEA, estuvo gente del SWAT, estuvo gente de todos lados y al final de cuentas la única forma que se pudo fue como lo construyeron los juarenses. Pues ellos construyeron y hoy por hoy Ciudad Juárez es un lugar donde ya no se encuentra en el número 1, sino que puedes agarrar y transitar tranquilamente. Eso es una ventaja. Sí, creo que vale la pena mencionar, Federico Aydana, la importancia de la responsabilidad ciudadana. Y nosotros siempre lo hemos tenido muy claro. O sea, verdaderamente, por más diferencia que tengamos entre nosotros con nuestras autoridades, nunca vamos a tener más diferencias que con el delincuente. Totalmente de acuerdo. Con la inseguridad, que con el criminal, ¿verdad? Entonces, verdaderamente debemos de creérnosla de que sí podemos construir un México en paz. Somos malos buenos. Por supuesto. Somos malos buenos y entonces todo se trata de unirnos. Tenemos que combatir la impunidad. Mientras siga habiendo corrupción, el país no va a lograr resolver su problema de inseguridad. Tiene que haber una acción determinante en contra de la corrupción. Tiene que haber consecuencia porque vemos cómo cada 3 años o cada 6 años servidores públicos que se vuelven multimillonarios. Claro, de la noche a la mañana. Y además impunes, ¿no? Porque queda en la impunidad. Por supuesto. Digo, mira, nada más imagínate, los 10 mexicanos más corruptos, de acuerdo a la revista Forest. Primer lugar, Elvester Gordillo. Segundo lugar, Carlos Romero del Champs. Tercero, Raúl Salinas de Gortari. Cuarto, Genaro García Luna. 5, Andrés Garnier Melo. El sexto, Tomás Yarrington. El 7, Humberto Moreira. El 8, Fidel Herrera. El 9, Arturo Montiel. El 10, Alejandra Sota, exvocera de la expresidencia. Nuestro cuadro del horror hecho por una revista internacional. De gente que la vinculan en actos de corrupción. Se ha presentado una denuncia, se ha presentado ante un juez. O sea, esa es la pregunta. Porque también, o sea, tenemos que hacer toda nuestra tarea. No sé si me explico. Sí, todos tenemos que hacer nuestra tarea totalmente. Y jalar parejo. Sí, pero sí, vamos, no se presenta como tal, si la Auditoría Superior de la Federación, si la Secretaría de la Función Pública, en fin, si las demás autoridades no están haciendo las denuncias como tal, ¿cómo lo vas a perseguir? ¿Cómo se va a acercar el ciudadano también? Compartirles nosotros tenemos partimos nosotros creemos en el siguiente modelo. La única manera que hemos encontrado nosotros para disminuir la desigualdad social en un país es cuando se dan 3 condiciones. La primera es que tiene que haber colaboración ciudadana. En México, solo 2 de cada 100 ciudadanos denuncian de construir una mejor patria. Solo 2 de cada 100. La segunda condición es tiene que prevalecer el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Aquí vemos siempre cómo se antepone el interés partidista o de grupo al Estado de Derecho. Vemos cómo negocian las cuentas públicas entre los partidos. Y la tercera condición es que necesitamos buenos gobiernos. Nosotros vemos aquí en el municipio, cada 3 años se inventa un nuevo municipio, cada 6 años se inventa un nuevo estado o un nuevo país. No es posible. Y esto se puede garantizar la continuidad a través de la colaboración ciudadana.
El día que las autoridades dejen de ver materia de seguridad y de salud como botín partidista, va a ser otra cosa. Claro, pero por eso se necesita la colaboración ciudadana, o sea, la ciudadanía. Mira, nosotros lo hemos vivido con el caso de la mesa de seguridad. Iniciamos en la administración federal anterior. Hoy se acaba de retirar el licenciado Roberto Campa y una reunión con nosotros, porque estamos colaborando y dándole seguimiento a los programas que iniciamos hace ya 4 años. Pero le están dando seguimiento y ustedes son, vamos, sí, pero son ciudadanos, no dependen de, ¿me entiendes? Entonces ellos pueden señalar, si algo está haciendo mal el gobierno, se lo señalan. Sí, son ciudadanos, ¿de acuerdo? No son ciudadanos a modo puestos por el gobierno. Entonces, eso es lo importante, porque si vas a ser puesto por el gobierno, pues obviamente lo único que eres es un copartícipe de lo que se esté haciendo mal. Punto. Entonces así no funcionan las cosas en ningún estado de la República. Pues te agradecemos muchísimo. Yo creo que hay muchísimas cosas que platicar contigo, Jorge. Agradecerte que te has enlazado con nosotros. Jorge Contreras, presidente del Consejo Estatal de Seguridad y coordinador de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, y tenemos que platicar usted este tema porque realmente yo creo que es un modelo que bien vale la pena, pero es importante que los demás estados, así como nos ven 399 sistemas de cable, que aquellos funcionarios de aquellos lugares que aprendan un poquito de Ciudad Juárez. Y sí se puede, es importante con tener colaboradores dentro del gobierno honestos, y sí se puede, porque sí los hay, ¿verdad? Pues te agradecemos muchísimo y un saludo a todos Ciudad Juárez. Saludos. Gracias, Federico. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Sí se puede, vamos a un corte y continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Participe con nosotros. Denuncie al 317-6110. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulta responsable. Luis Rodríguez, la corrupción termina siendo impunidad y eso nos afecta a todos. Es que eso es cierto. Buenas noches. No, todavía estábamos pensando que ya teníamos aquí el enlace. Entonces, ¿cómo ves nuestro cuadro del horror? No, es que es impresionante. A nivel internacional. Fíjate, a nivel internacional por la revista Forbes. Es una revista de economistas. El Bester Gordillo, Carlos Romero de Champs, Raúl Salinas. Bueno, pues él ya quedó libre de todos los cargos. Carlos Romero de Champs ni siquiera ha sido juzgado. Genaro García Luna tampoco. Andrés Garnier Melo está ahorita sujeto a proceso. Tomás Yarrington está extraído de la acción, de la justicia. Humberto Moreira tampoco nada. Fidel Herrera pues terminó, se sacó varias veces la lotería. Sí, que nos pasara la receta, ¿no? Sí, varias veces sacó la lotería. Fidel Herrera. Arturo Montiel, pues es exgobernador, ya también quedó exculpado por la misma Procuraduría General de la República. Y la última, Alejandra Sota, la exvocera del expresidente Felipe Calderón, se encuentra investigada por las autoridades, pero pues obviamente tampoco hay nada, no tienen... Es que eso es triste, Federico, porque dices, bueno, qué bueno, ¿no? Ya terminaron sus procesos, salieron bien librados, ¿no? Por decirlo de una manera muy coloquial, pero ves la otra cara, que son los menos. Ejemplo, ¿cuánta gente no hay ahí que no Alejandra tiene un proceso justo? También está exonerada, Alejandra Sota quedó exonerada, Arturo Montiel exonerado. Retomo tu pregunta del inicio con este cuadro. ¿Cuántas personas no hay? La crisis de 35 mil millones de dólares, la peor crisis de la historia en aquel estado hasta el momento. No pesa ninguna acusación sobre Moreira. Por eso, Federico, pero son 10. ¿Cuántas personas no hay en los penales que están ahí de manera injusta y ellos no tienen la posibilidad de llevar una defensa digna? Así es. En la línea, Enrique Pastor, con el gusto de saludarte, mi buen Quique, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, excelente inicio de semana. ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto. Pues aquí platicando de la corrupción, ¿cómo ves? ¿La justicia se compra o se vende? Bueno, yo creo que se está platicando de un tema verdaderamente amplísimo y en donde básica y fundamentalmente para que exista la corrupción es como para bailar tango. Se necesita en dos partes. Cuando ésta encuentra la ruta abierta de la complicidad institucional, creo que la peor corrupción es donde está el poder político combinado en el ejercicio del mismo y en donde pues básicamente el Estado de Derecho queda sujeto a toda esta serie de intereses
y bueno, simplemente sería interesante hacer un análisis de lo que nos impacta directamente, que en primera instancia el daño que hace la corrupción a la productividad, al desarrollo de todas las comunidades, el daño que hace la corrupción cuando vemos que en las cámaras de diputados de todos los estados y en la federal se están calificando el ejercicio de cuentas públicas por parte de legisladores, muchos de los casos desconocedores completos. Eso es lo que yo no entiendo, Enrique, pero fíjate cómo son las cosas. Estamos por abajo de Nigeria nada más. Ya obviamente nuestros políticos son los que se ven a nivel mundial como los más corruptos. Bueno, pero si estamos abajo de Nigeria, yo te garantizo que a lo mejor hubo una lana para quedar así, ¿no? No descartamos que... Para no quedar en primer lugar. Incluso estemos arriba, o sea, en el marco de la corrupción... Pero es la percepción social. Yo creo que estamos en grado superlativo. Mira, Federico, Adriana, basta ver cada año, cuando se discute en la Cámara de Diputados la ley de ingresos y egresos, y cada año que vemos que termina el ejercicio presupuestal y hay subejercicios en los estados, este dinero que queda del subejercicio se va a fideicomisos que no tienen ni rinden cuentas a nadie. Así es. Y vemos como en las entidades de la República, con un marco de legalidad, porque la peor corrupción es la que se legaliza, y ahí está Fobaproa simplemente como ejemplo. Y que todos somos accionistas del Fobaproa porque todos lo estamos pagando, Claro. Y a mí no me prestaron nada. Pero sí nos toca Sí, pagar. a todos nos toca pagar. Y así vemos como, por ejemplo, hay algo que pues a veces le perdemos la pista, ¿no? El caso de la renta petrolera, que año con año sigue rebasando los límites de las reconsideraciones económicas y que finalmente nunca sabemos en dónde van a parar. Hubo una creación, porque dentro del marco de la corrupción se da también la picardía, y no sé si recordarás o tengas conocimiento, Federico, Adriana, que por ejemplo en el estado de Tabasco, para darle curso a los recursos de excedente petrolero, se creó un fondo de apoyo o una dádiva o una aportación para los funcionarios que se llamó un bono de fatiga, por el calor, por el trópico, por lo agotador que debe ser para los funcionarios estar al servicio de la comunidad. Imagínate cuánto se llevan los mismos diputados de diferentes entidades de la República Mexicana para la aprobación de cada ley. ¿Cuánto se maneja debajo de la mesa? Sí, y estamos viendo que se están haciendo empréstitos. Sabemos que no todos lo reciben, pero los que lo reciben, que creo que son la mayoría. A lo mejor no todos son corruptos, pero mira que nos coloca en segundo lugar a nivel mundial. Pero ya subimos, ¿por qué? Porque hay una lana para no quedar en primero. Enrique, pues qué lamentable y qué triste, ¿no? Que nuestro país esté así. ¿Qué hacer, Enrique? ¿Qué hacer? Yo creo que más que lamentable, yo creo que debemos empezar a empujar. Para cambiar esto. Los medios, la opinión pública debe estar muy pendiente de espacios como quien resulte responsable, porque yo creo que el indicador más grande de que no se ha perdido la batalla, y aunque parezca contradictorio, es que en México, no sé si esté en segundo lugar, pero sí a nivel de continental somos el primer lugar de los países en donde se persigue, se asesina y hay impunidad plena del periodismo. Ahí nos andamos peleando lugarcito con Argentina. Trinchera es el periodismo. Así es. Pues Enrique, pues nos despedimos de ti. Aquí nada más con un anónimo, fíjate, tuvieron un problema de un secuestro, pararon el rescate y las autoridades no hicieron nada. ¿Estamos hablando del secuestro de Campeche? No, y aquí en Morelos no sirve para nada la unidad antisecuestros. Bueno, pues aquí estamos pasando. Qué triste. Pero sin embargo yo aquí le indico a la gente, fíjate que sí está funcionando el grupo. Digo, yo no lo sé, lo pasan como denuncia anónima, pero sí está funcionando, están trabajando. Digo, yo apenas hace poco hizo una gente el favor de llamarnos y denunciarlo. Se pusieron en contacto autoridades federales, estatales, y están trabajando. Digo, ojalá me pudiera hablar, dame su nombre y con mucho gusto contactarla yo con las autoridades. Enrique, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿te parece? Por supuesto, a tus órdenes. Saludos. Un abrazo para todos allá en Morelos. Gracias, saludos para todo Campeche. Gracias. Anónimo, denuncian que en la escuela La Semilla Learning Center les estaban cobrando 1,000 pesos, pero ahora ya les van a cobrar 4,000 pesos.
no lo digan de forma, no los dejan formar una asociación de padres de familia. José Luis Pedrosa dice que mientras no tengamos cultura, por lo menos de denunciar, el país no cambiará de rumbo. Saludos al programa. La inseguridad no tiene mucho que ver con la corrupción y por la falta de autoridad. Así es, eso es cierto, todo esto. Tenemos un sondeo, todavía nos da tiempo, todavía nos da tiempo, nos despedimos. Bueno, también tenemos que presentar aquí a nuestra nueva compañera. Pásale, porque si no, córrele, porque si no, aquí ya estamos creciendo en quien resulte responsable. Sí, preséntala tú, Adri, preséntala tú. No, usted le doy el honor. No, a Miriel Tinoco Yáñez. Miriel, con el gusto de saludarte, pues ya está. El gusto es mío, muchas gracias. Ya sabemos, Miriel ya estará con nosotros a partir de del día de hoy, ya se integró. No la ven a cuadro, pero ya la van a encontrar en la calle trabajando con cámara y micrófono y obviamente buscando a quien resulte responsable. Miriel, bienvenida. Gracias, muy contenta de estar con ustedes. No, al contrario, bienvenida. Ya nos vamos a despedir. Ya nos tenemos que despedir otro ratito. Todavía tenemos que hablar mucho de la corrupción. Conclusión. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención un tema que dijo López Portillo, que la corrupción somos todos. Y yo creo que la corrupción no somos todos. Es quien quiere ser corrupto. Pero si nosotros aprendemos a decir no y no aceptar dar una dádiva, no aceptar sobornar, de esa manera vamos a ir poniendo freno. Es la única manera que esto se va a lograr. Somos más los buenos, decía. Así es. ¿De acuerdo? Así es. ¿Tenemos otra llamada? ¿Rápido ya no? Bueno. Nos vemos el día de mañana, ya mañana. 1 de julio. Sí. 1 de julio y tengan fe, mucha suerte y mucho éxito para este inicio de mes. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.